Hola, buenas tardes, bienvenidos a la lectura de la palabra de Dios. Eh, Creo que no lo hice a menudo, no lo hice nunca, de reconocer a quienes se me acercan en la iglesia del centro y eh, me cuentan sus descubrimientos o prácticas. Por ejemplo, alguien me dijo, empecé a leer los salmos en voz alta y me fue un descubrimiento, ¿sí? Cosa que apoyo porque es mi experiencia, lo digo todos los días. Eh, y otros a decir que, bueno, que escuchan el programa en distintos momentos, porque saben que se transmite a las 12, pero a las 3 de la tarde ya está subido al canal de YouTube de la Iglesia del Centro, y ahí en videos se pueden ver el último y todos los anteriores. Y algunos me dijeron, bueno, yo no puedo durante el día, pero lo escucho a la noche tardísima. Gracias a Dios, porque eh, todo eso nos ayuda a valorar este espacio de la iglesia y a reconocer. Sobre todo, lo que a mí más me importa es el hecho de reconocer que nos está haciendo bien leer la palabra a fondo y profundizarla. Y todos saben que he dicho, la primera bendecida, la primera que entiende más que nunca en su vida cristiana soy yo. Y al leerlo en voz alta, al estar pensándolo y rumiando. Y me tomo de la palabra rumiando porque hoy eh, estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo seguimos para unirlo con la lectura del Evangelio de Mateo, y estamos en Pentecostés. Y si hemos hecho muchas veces la lectura de estos primeros capítulos de Hechos, rápidamente, sintiendo que, bueno, ya lo sé cómo fue, nos hemos equivocado, y lo que importa es meternos y compenetrarnos y desmenuzar cada detalle que nos abre lo que significa la revelación de Dios, de lo que hizo en Pentecostés y de lo que sigue haciendo en relación con la palabra, que la leemos cuidadosamente, ¿sí? La leemos buscando comprensión y mucho más allá. Con esto de Pentecostés, buscando que el Espíritu Santo nos hable, nos revele, nos haga pararnos en una palabra. Ayer empezamos a leer el capítulo 2, pero lo siento, creo que tenemos que volver a leerlo porque lo leímos rápidamente, como las lecturas esas que quizás tenemos mucho, que ya lo conocemos. No, el capítulo 2 marca el comienzo de la iglesia, marca la comprensión de esos apóstoles, discípulos y entre ellos las mujeres que estaban ahí, de lo que les tocaba vivir, de lo que se venía y de la manera que tenían que enfrentar al pueblo que los estaba mirando, escuchando, y algunos de los detractores, algunos de los que estuvieron gritando ante la crucifixión, yo no sé si los habrán escuchado lo que pasó, escuchado y visto lo que pasó en Pentecostés, pero también todos aquellos que habían sido interesados en Jesús, ¿sí? Tanta gente interesada en Jesús, pero nada más no avanzaron, no tuvieron una experiencia personal con Él de recibirlo. Muy bien, en esta lectura me paré, me paré en el primer versículo, que yo creo que buscando lo que pasó tan tremendo en Pentecostés, ni me había dado cuenta. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Hay un dato importante que me parece que ni lo comenté cuando leímos el capítulo 1 de Hechos. Nada de lo que pasó en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús, en el nacimiento de la iglesia, fue casualidad. Por supuesto, como todas las cosas de Dios que pasan no son casualidad. Jesús fue crucificado,
y resucitó en la Pascua. En la Pascua, que era la fiesta del reconocimiento y el recuerdo de la salvación de Dios al pueblo judío esclavo a llegar a la tierra prometida, y también era cuando el Señor clarificó a ese pueblo del pacto que hacía con ellos para que fuera su pueblo precioso, elegido, etc. La historia la tenemos en el Antiguo Testamento. Y 50 días después, porque ese pente del griego, era la otra fiesta importante, que era la fiesta de las semanas, la fiesta de aquella en la cual traían al templo los presentes de las primicias de las cosechas. Yo pensaba hoy que habían sido tan desobedientes de Dios los judíos. El cumplimiento de los ritos y las costumbres y las fiestas había quedado grabados en ellos. Porque vamos a ver ahora cómo esta fiesta de Pentecostés era tan importante, tan celebrada, no era dejarla pasar. Ahora, casualmente, comillas, no casualmente, lo que pasó en esta fiesta era aquello que Dios tenía preparado para que fuera públicamente el comienzo de la iglesia cristiana. Este dato que Lucas, me pasé muchos días diciendo, porque Mateo se dio cuenta y Mateo dijo esto y explicó y aclaró, ahora es Lucas. Y Lucas como escritor, como hombre que no había estado, no sabemos nada que él haya estado en estos primeros hechos, hasta que empezó a trabajar con el apóstol Pablo, Lucas tuvo la claridad de poner todo aquello que era tan importante para mostrar lo que Dios hacía y para mostrar lo que los discípulos hacían. Y al leer esto, cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta judía, estaban todos juntos en el mismo lugar, yo creo que nos hace comprender que ellos estaban viviendo qué significaba estar sin Jesús humano. Juntos, apiñados, compactos. En el otro capítulo habíamos leído que estaban como 120. Yo empecé a pensar, ¿en qué lugar tan grande podía haber 120? Digo, sentados en el piso de un salón nada más. Pero bueno, no hay otro dato más de si algunos se fueron, se tenían que ir a sus casas, a sus lugares, o la posibilidad de que, como en medio de lo que significaba la fiesta, ellos hayan ido al patio del templo, que lo dice en la Biblia de la Nueva Reforma el doctor Pablo Deiros. Pero la cosa que lo que Lucas marca es que estaban todos, la palabra todos, ya la vamos a ver, todos juntos en el mismo lugar, en el lugar donde estaban juntos, estaban aprendiendo a relacionarse con Dios sin Jesús en persona. Entonces, rápido, basta, esto dio muchas palabras, son solo 2 líneas. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. La casa, todavía estaban en la casa. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Lo vamos rumiando despacito, pero también Lucas lo contó despacito, ¿sí? Uno de estos días vamos a ir a buscar viento y fuego, muy simbólicos en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a buscar citas del Antiguo Testamento donde vemos poder de Dios, potencia de Dios en momentos con viento o con fuego. Como unas lenguas como de fuego, ¿sí? Esa es la expresión humana que le llegó a Lucas
para poder explicar que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Acá no dice todos, porque era importante, sobre cada uno de ellos, punto, y dice todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Bueno, acá hay un montón de cosas. Cada uno cada uno sintió, de repente el Espíritu Santo los movía, había una comprensión de presencia del Espíritu Santo. Por supuesto que el Señor, misericordioso con los humanos, que siempre necesitamos pruebas, ¿no? Viento y como lenguas de fuego, lenguas porque iban a hablar, era muy importante ese tema, como de fuego que se posaban, inmediatamente está la comprensión. Pero además, inmediatamente, no se quedaron dudos, estáticos, bloqueados. No. Tuvieron el impulso de hablar con esas lenguas, ¿sí? Recién se me pasaba algo por la cabeza de se habrán recordado, ¿eh? Lo digo a menudo, Juan 14, 15, 16, el legado de Jesús solo con los discípulos hablándoles de conviene que yo me vaya porque entonces vendrá el Espíritu Santo. La palabra que aparece en griego es parácletos, sí, consolador. Y dice, Él les va a enseñar, si ellos recordaron esa charla de Jesús, 50 días antes y en la última semana de Jesús, donde Él les dejó su legado, tienen que haber reconocido enseguida, con esa manifestación tan impresionante, haber reconocido al Espíritu Santo. Y creo que, no sé, uno lo piensa ahora, es fácil, ¿no? Desde lejos, en el momento que estaban teniendo esa percepción, toda esa experiencia, se les abrió la boca y empezaron a hablar. De manera que no hay ningún problema que nos paremos ahí y nos quedemos a meditar, ¿no? Esto es meditar la palabra diciendo cómo puede haber sido, qué sintieron, qué cosas pasaban por su mente, por sus emociones, por su espíritu, especialmente por su espíritu. El Espíritu Santo tocaba su espíritu y producía manifestaciones humanas. Pero acá aparece el historiador Lucas y Lucas nos va a ubicar. Es como si la cámara saliera de ahí, de los asustados o impactados discípulos, hombres y mujeres, ¿no? Acordémonos que ahí estaban las mujeres que en el capítulo 1 se nos menciona y otras que no se mencionan por nombre. Pero acá la cámara se mueve y va. ¿Qué pasaba ahí, afuera? Alrededor del templo, todo esto sucedía alrededor del templo. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Fíjense lo importante que era la fiesta de Pentecostés, que los judíos que sí cumplían, aunque no hubieran entendido lo que era el Mesías, les habría llegado a estos lugares lejanos, pero cumplían la fiesta de las semanas, la fiesta de las ofrendas, de las primicias. Al oír aquel bullicio, estaban por ahí, estaban recorriendo el templo, estarían comprando recuerdos y habría los que vendían distintas cosas. Al oír aquel bullicio, el Espíritu Santo bajó con sonido para que se escuchara. Se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Por si acaso alguno se confunde, estos no eran
las lenguas que después iban a venir a los creyentes como dones del Espíritu que tenemos en Primera de Corintios y en Efesios. Esto era algo distinto. De repente se había despertado, el Espíritu Santo había despertado la capacidad de poder hablar en lenguas diferentes de las de ellos. Ellos hablaban en arameo, los más preparados hablaban en griego, por ahí alguno que estaba funcionario, que trabajaba algo en latín del Imperio Romano, pero de repente los discípulos de Jesús empezaron a hablar en otras lenguas que ellos seguramente no reconocían, pero lo iban reconociendo y se acercaban a ellos los que estaban ahí. ¿De dónde? Qué bien vendría un mapa acá. Dice, al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Fíjense cómo los chismes recorrían, porque los que venían de muy lejos, hasta de Roma, los que venían de lejos, ¿qué tenían que saber si eran de Judea, si eran de Galilea? Pero ahí corría todo, estos son los discípulos de Jesús, son galileos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? En su lengua materna. De manera que acá no está contado con más detalle, pero esto es para una película. Ver que los romanos decían, pero estos están hablando en latín y todo lo demás. Bueno, a ver si podemos tener un mapa que nos muestre este pedacito del Imperio Romano donde estaba sucediendo esta parte de la historia del mundo. Señoras y señores, gracias a Darío, tenemos acá todo el Imperio Romano. No sé si todos han visto alguna vez mapa del Imperio Romano. Ahora, nosotros no llegamos a Hispania, que llegó a ser España, ni arriba a Galia, que llegó a ser Francia. No, eso fue el poderío romano. Nosotros estamos totalmente en el oriente, en ese pedacito del mundo donde Dios eligió que su Hijo viniera a vivir, predicar, morir y resucitar. Bueno, acá Lucas nos cuenta de dónde eran estos judíos que habían venido desde. Empieza, partos. Tenemos acá, a ver, ubicamos. Los partos estaban, a ver, esperen a ver si me... Sí, después va a venir la Mesopotamia, partos, los del norte. Fíjense que esto todavía es Turquía de hoy, pegada al mar Caspio. Partos, seguimos, medos y elamitas. Los medos eran los que estaban más al oriente, que quizás fuera una provincia romana, pero ellos eran los descendientes de los persas, los que habían vencido a los babilonios en el Antiguo Testamento. Después sigue, habitantes de Mesopotamia, Mesopotamia donde hoy tenemos a Irak, entre el lugar del Edén, entre el Tigris y el Éufrates. Fíjense que estaban muy distantes. Seguimos, Judea y de Capadocia. Bueno, de Judea acá tenemos Palestina, ahí estaba Jerusalén, no está marcado Jerusalén, porque estas son las provincias del Imperio Romano, de manera que hacia un poquitito hacia el oriente, donde estaba Jerusalén. Pero habla de Judea, o sea, la provincia de Judea era grande, también estaban los judíos ahí presentes. Y de Capadocia, de nuevo nos tenemos que ir hacia el norte. Capadocia está abajo de donde eran los partos, ¿sí? Todo eso es Turquía hoy. Del Ponto y de Asia. El Ponto, allá el del más al norte, y la provincia de Asia, que era muy grande, donde Pablo empezó. El primer viaje misionero de Pablo fue la provincia de Asia.
y no sé si era una división de la provincia de Asia, dice Frigia. Ahí está Frigia también, abajo de Asia. ¿Ah? Por supuesto que está escrito en griego esto. No se parece a lo nuestro, PH en lugar de F. Y de Panfilia. Panfilia no está acá, pero estaba a la derecha de Frigia, porque me acuerdo de los viajes del apóstol Pablo, donde él hablaba de que había ido a ciudades de Panfilia. Bien, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto. Cambiamos de continente y nos vamos al África. Gente de Egipto había ido por el camino de la costa para llegar a Jerusalén, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, de Cirene, donde era Simón, el que fue destinado a llevar la cruz de Jesús. Y el país Libia está por ahí, bien en el norte de África, donde hay obra cristiana también ahí. De manera que fíjense lo lejos que toda esta gente había viajado porque eran judíos devotos. ¿Algo más? Perdón, visitantes llegados de Roma, de Europa, de manera que ahí en Jerusalén estaba Europa, Asia y África. Mucha de esa gente fue misionera, aquellos que se convirtieron a Jesús fueron los primeros misioneros, antes que los judíos de Jerusalén, cuando volvieron impactados por lo que habían visto. Los de Roma vendrían seguramente en barquitos por el mar Mediterráneo hasta llegar a Jerusalén. Nada más, acá Pablo explica, judíos y prosélitos. Los prosélitos no eran los que no eran judíos de nacimiento, conversos. Pero también dice cretenses, y estaba ahí juntito al sur de la provincia de Asia, esa no la habíamos visto, la isla de Creta, esa isla chiquitita que está en el extremo oriental del Mediterráneo, que es un país hoy. A ver, seguimos más hacia la derecha. ¿Dice ahí Creta? No, Creta, a ver si no me equivoco, o si ahí dice y yo no lo veo. Bueno, una de esas dos islas, la otra es Chipre. Quizás me estoy equivocando, ¿esa era Creta? O la otra, yo creo que era la otra. Pero bueno, si ahí dice Creta, es ahí. También otros de los que fueron en barquito hasta el borde y después caminando quizás hasta Jerusalén, que no estaba pegadita a la costa. Cretenses y árabes del otro lado, la Mesopotamia eran árabes, todos por igual. La tercera vez que dice todos. No fueron algunos que se impresionaron, acá está Arabia, claro, porque ya conocemos hoy el enorme desierto de Arabia que viene de donde dice Mesopotamia hasta el sur. Ahí dice Arabia donde está Dubái, lugares que conocemos mucho en el día de hoy. Bien, todos, dice, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y acá Lucas pone en boca de los que estaban escuchando y hablando. Era un bullicio realmente, porque estaban los llenos del Espíritu Santo diciéndoles, qué lástima que no sabemos qué les decían, pero les hablarían de Jesús, les hablarían de esto que ustedes están viendo, es de Jesús que fue muerto y resucitó y que era el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. No sabemos. Lo único que sabemos es que estaban impactados por la acción del Espíritu Santo, que había hecho que esos galileos, como ellos decían, bastante ignorantes, estuvieran hablando en las lenguas del Ponto, de Capadocia, de Egipto, de Roma. La más posible que supieran algo es de Roma, por el latín que tenían metido ahí
pero lo demás, bien. Y acá vuelve, Lucas había dicho en el versículo 7, desconcertados y maravillados decían, ¿sí? Y ahora vuelve en el 12, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y aparecieron los burladores de siempre, los que no quieren enfrentarse a las realidades de Dios y lo que sacan es un chiste. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Qué interesante, porque hoy día tenemos los cristianos que muchas veces no es que nos digan borrachos, pero que nos digan fanáticos, ¿sí? Que es una misma forma de desacreditar, una misma forma de burlarse, pero de no querer escuchar, de no querer participar y recibir lo que Dios está haciendo. En el caso de nuestras vidas y en el caso de los que tuvieron el beneficio de haber visto la obra del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, seguimos, porque el capítulo 2 es muy largo y no vamos a poder terminarlo, y porque tenemos que volver a leerlo, que nadie diga, ya lo conozco, ya lo... Entonces Pedro, el impulsivo, el que primero, pero también esa decisión para cuando se equivocó o para cuando dijo la confesión de Jesús y que logró que Jesús le dijera que sobre esta piedra iba Dios a edificar la iglesia. Es la única manera, la única forma en que dice, que la primera vez por lo menos que dice iglesia en un evangelio. Pedro con los 11, ¿sí? Ya eran 12 con Matías, con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello. Pedro se paró y todos los otros también, porque Pedro no era que hacía algo, él no se había sentido que tenía la palabra única, él tenía el coraje, él tenía la decisión, pero los 11 era todo algo, una corporación de cristianos que tenían que hablar. Ya ahora no iban a hablar con las lenguas, comunicándose con los que estaban ahí. Ahí tenían que hablar para el mundo, porque esto iba a quedar escrito por Lucas para que lo tengamos nosotros hoy. Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Yo creo que Pedro debe haberse dado cuenta que por primera vez había dejado de ser el dudoso, el que tenía miedo. Tenía autoridad como para decirle paren, escuchen, porque lo que voy a decir es muy importante. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Sabiduría para decir eso, para demostrar que aquello había sido una pavada total. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y acá, yo no lo veo, dicen, a ver, me acercan el rollo de Joel. Creo que lo recito completamente. Ese mismo pasaje que los judíos que leían el Antiguo Testamento se habrán preguntado, ¿qué quiere decir esto? Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Fíjense la disquisición entre los hijos, los jóvenes y los ancianos. Y en todos los casos era palabra de Dios, profecía, visiones y sueños.
En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Este era uno de los pasajes del Antiguo Testamento que debía ser difícil de entender, de descifrar. Ahora, el Espíritu Santo movió a Pedro a que lo primero que les dijera era palabra de la Biblia, para que ellos reconocieran. Acá también en esto encontramos la profecía acerca del fin. Pero en primer lugar, el primer lugar de esta profecía se estaba cumpliendo. Los hijos de Dios estaban profetizando, estaban dando palabra que ellos no conocían y de nuevo, ¿saben qué significa? Ahora me doy cuenta. Los hijos e hijas, los jóvenes, los ancianos, los siervos y las siervas eran todos. Ese todos que aparece en el relato, porque lo que estaba pasando a aquellos que sinceramente creyeran que el Espíritu de Dios les estaba hablando, es que todos ellos iban a llegar a ser hijos de Dios. Este capítulo termina de una manera impresionante y nos falta un montón, pero para rumiarlo lentamente necesitamos más tiempo, así que el discurso de Pedro empezó diciendo, acá les voy a decir lo que Joel dijo, el profeta en el Antiguo Testamento, lo que iban a recibir y entender todos los que creyeran en Jesús, porque después empezó a hablar concretamente y muy claramente de Jesús. Bueno, nos quedamos acá. Fíjense cuánto da el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos. Que el Señor nos dé palabra para aquellos a los que tenemos que hablarle de Jesús. Y lo que viene ahora a partir del 22 creo que nos va a dar elementos para poder hablar de Jesús ahora, en este tiempo, a la gente que lo necesita. Continuamos mañana, que el Señor los bendiga ricamente.